Hola, 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 mi gente bella, mi gente hermosa de este tu canal. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot. Hoy nos trae un tema particular, nos trae algo bastante, al detalle. Vamos al detalle. Este señor Enrique Márquez, ¿qué está pasando? Ok, pego el pasado. Vamos a empezar con 800. Vamos a ver qué está sucediendo con este tema de Enrique Márquez, lo de Donald Trump con Enrique Márquez. ¿Qué es esto? ¿Qué es este señor? ¿Qué viene con todo esto? Saltó Chosen empezando la lectura con un 5 de espadas, se pegó el pasado, vamos a desglosar. Como ven, me vine con 2 tarot más y 800 como oráculo en este caso, también como, mira, ok. Me está haciendo aquí la figura central Donald Trump, lo que representa en el 800, a 800. Esto es un gesto, ok, somos el mundo. Yo aquí un gesto político estratégico y el mago. Un gesto político estratego. Esto está sirviendo para dar narrativa, pero narrativa de transición democrática. Aquí hay mucho pegado, aquí hay mucho pegado y bueno, y más que se van a pegar, más que se van a pegar con esta carta. Esto es algo que como sube, va a bajar. Me están dando, ya me están tranquilizando un poco porque me están indicando que aquí hay un proceso, que esto tenía que suceder y que va a seguir sucediendo, va a llevar un proceso y así como va a subir, va a bajar, va a eclipsarse. Me están indicando también que esto, para mostrar resultados a nivel de administración, a nivel de la administración de Donald Trump, esto está como que va a servir como para dar resultados visibles, tema de liberaciones, rostros humanos, pero no reemplaza la energía de María Corina como un símbolo de lucha, libertad y dignidad en Venezuela. Aquí tenemos el mago. Me gusta mucho junto con la emperatriz, con la emperatriz, porque nos están indicando de un proceso necesario. Aquí hay mucha madurez a nivel del venezolano, mucha madurez a nivel del pueblo, mucha madurez a nivel de lo que es la gente. Aquí no veo de momento. Vamos a ponerlo al derecho. La integración. Obviamente aquí se va a querer pegar titirimundachi. Aquí va a querer brillar. Aquí va a querer brillar hasta la candelita apagada. Esto es normal, completamente normal que suceda. No estoy viendo de momento, ya vamos con ellas. De momento estoy viendo un éxito para lo que es el pueblo de Venezuela, lo que es para acelerar un proceso. Este señor Enrique Márquez de momento está haciendo como una especie de puente, puedo sentirlo, como una especie de puente. Fíjate algo. María Corina sigue siendo figura moral, es figura central de reconocimiento internacional, pero su rol práctico en una transición como la que se está viviendo hoy, como la que se está llevando hoy, para lo que se está viviendo actualmente en Venezuela, ella necesita estar en el puesto donde está. No puede estar porque la queman y la idea no es quemarla. Hay puentes que se están atravesando, hay figuras que requieren ser puentes. Lo que hay que tener cuidado es como pueblo, tener mucho conocimiento como pueblo de no dejarnos meter gato por liebre y no tengamos ningún problema porque esto no va a suceder, no nos van a meter gatos por liebre. Vamos a ver acá, lo que sí estoy viendo es la cantidad de sumados que se están como que metiendo en el cuento. Más de uno de ellos ya tienen la colita metida en el pantano, están mojaditos de pantano hasta el cuello y la administración de Donald Trump lo sabe. Sí, señor, 9 de espadas, meditación.
Rey de copas y en el fondo de la baraja tenemos 9 de copas. Mira cuánta actividad tenemos acá en lo que es la parte emocional. Están metiéndole pero bastante candela a lo que es el movimiento interno de Venezuela, político, lo vuelvo a repetir, político, militar y diplomático. Esto es completamente necesario. Fíjate algo, no solamente están saliendo caras, sino que se están viendo movimientos que se los he venido diciendo, movimientos que estaban ya cosas que estaban sucediendo debajo de bastidores y no nos habíamos dado cuenta o no habían salido a la luz, porque darse cuenta pues no somos tontos, pero no habían salido a la luz. Fíjate que aquí tenemos una fuerte energía de expansión a nivel de comunicaciones, a nivel de enterarse. Hay muchas situaciones que nos vamos a estar enterando que no nos van a estar gustando, que no nos van a gustar, pero van a servir para posicionar, van a servir para poner a cada quien en su sitio. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Bastante que nos ha costado conseguir el inicio, el camino hacia la libertad. Se los he comentado también recientemente, mucho movimiento, muchísimo, pero muchísimo movimiento. Y aquí está, fíjate algo, muchísimo movimiento a nivel de creación de con lo que es la contraparte. Veo la contraparte, veo la respuesta a nivel de pueblo, a nivel de crecimiento de grupos que van a luchar para que lo que se nos está intentando plantear o poner no llegue lejos, no llegue lejos. No hay apoyo popular, eso se está sintiendo automáticamente, prácticamente en cero, no hay apoyo popular, la gente no apoya a este señor, este hombre Enrique Márquez, por supuesto que viene con toda la intención de hacer lo que está haciendo, pero es un puente. Las energías me están diciendo que es meramente es un puente. Márquez no es necesariamente un aliado de lo que es el alacranato o la cúpula que queda de este chavismo. No es precisamente eso en sentido ideológico, sino es un actor que puede estar colaborando con el proceso a nivel de transición, a nivel de eliminar lo que quede de cúpula. Recuerda que esta gente se acuchillan unos con otros y ya lo que está instalado como cúpula no tiene ningún tipo de arraigo, no tiene ningún tipo de credibilidad para las administraciones de Estados Unidos. Y con María Corina y el equipo de María Corina actualmente no pueden establecer gobierno, no pueden hacer gobierno. Es necesario este grupo de gentuza para poder transicionar. El peligro está, mi gente, el peligro está en que no haya la contraparte, en que no hayan opciones, en lo que no surjan opciones, y lo he comentado, están surgiendo opciones dentro de Venezuela para que puedan haber unas elecciones que no van a ser, se los he comentado, no van a ser ya, no van a ser ahora, pero sí es necesario un grupo de centro que sirva de puente, de transición, lo que la palabra lo dice, transición. Ya la cúpula de los Rodríguez, de Diosdado, toda esta gente ya está en el ojo del huracán. Se requiere entregarle directamente lo que es ese mando a un intermediario y luego poder hacer unas elecciones libres. Estoy viendo que este proceso, ya se los he comentado, me sale otra vez la sacerdotisa, me sale aquí la templanza, me salen dos energías muy fuertes, muy coherentes, en las que nos están diciendo que este proceso va a llevar un tiempo, pero que hay mucho en el medio de juego, en el medio. Donald Trump no es un romántico, Donald Trump no está haciendo esto por épica, y lo sabemos, eso no es un secreto para nadie. Vamos a curarnos de espanto, mi gente, vamos a curarnos de espanto, y a la primera de cambio, que salga la primera sorpresa, no nos vamos a tirar de los pelos, nos vamos a bajar, porque ya he escuchado muchas personas, ya he escuchado mucha gente que esto, que es más de lo mismo, que nos están metiendo a todo esto. Mi gente bella, por favor, nada de esas energías, no estoy viendo de momento ese tipo de cartas. Ganas ellos de eso, sí, y van a tener de eso, sí. Vamos a ver rostros y figuras incómodas
durante un tiempo, puede que sí, y eso es un reemplazo, pero también vamos a estar viendo el surgir, el surgir de nuevas fuerzas políticas en Venezuela, de nuevos grupos que van a ser la contraparte. Va a haber el poder, va a haber la libertad, va a haber la libertad para poder elegir. Esto no nos los va a imponer absolutamente nadie. Mi gente, recuerden que un pueblo que ha luchado tanto por su libertad no se la van a arrebatar tan fácilmente. Aquí ya no hay gente tonta, aquí no hay gente, aquí la gente no está dormida, aquí la gente está despierta. Esta gentuza, estos alacranes que estamos viendo, que no son pocos, porque cuando salen todos juntos, ellos pensarán, ellos dirán, mira, nos vamos a quedar con esto. No se van a quedar con eso, porque va a haber un proceso de transición y se está dando como tiene que ser, como tiene que darse. Vamos a ver qué nos aclara este tarot. Este Márquez no, fíjate, él tiene doble, sí tiene doble cara. Sí tiene doble cara. Por supuesto que tiene doble cara. Intenciones de pelmazarse, intenciones de quedarse, reina de pentáculos. Aquí mucho dinero de por medio, muchísimo, muchísimo, no se imaginan cuánto. No se imaginan cuánto dinero de por medio. Tenemos dos pajes, empezando y terminando. Paje de oro, paje de bastos. Ok, mi gente hermosa, mi gente bella. Les voy a decir algo. Este actor, estos actores, literalmente esto está exigiendo, este proceso está exigiendo pactos y gestos con el liderazgo presente, no solo con ideales. Yo sé que suena crudo, suena duro, pero yo aquí, o sea, es que yo no adorno las lecturas. Estos pactos son necesarios, aunque molestos, pero necesarios. No va a ser la gente con la que nos vamos a quedar, no, pero sí es necesario para que haya una transición en Venezuela, para que haya una liberación. Van a haber elecciones, sí habrán elecciones, finales de este año, comienzo del otro, pero en el intermedio, en el medio, hay mucha gente ahora mismo que detener, hay mucha gente que detener, hay muchísima gente que eliminar a nivel público, mucha cabeza que cortar a nivel militar, a nivel político, a nivel diplomático dentro de Venezuela, y eso se está ejecutando y se está haciendo. Si vemos, y se los vengo diciendo, vamos a curarnos de espanto, vamos a tomarnos alguito para el estómago, porque no nos van a gustar ciertas caras que vamos a ver, pero de momento van a estar siendo necesarias. Y vuélvaselo otra vez el 5 de pentáculos. Esto en centro de lectura, esto nos está hablando literalmente, fíjense esto, fíjense cuántas espadas tenemos acá, no sé si la luz permite verlas. Tenemos aquí el 10 de espadas, tenemos aquí 5 de pentáculos y tenemos aquí nada más y nada menos que el 8. La cúpula ahora mismo, mi gente linda, está completamente ataviada, completamente acorralada. Muchos están ya con un pie dentro de la cárcel, otro fuera. La miseria les persigue lo que es el pasado, todo lo que han hecho. ¿Hay un proceso transitorio en este instante? Sí. Hay un proceso transitorio en este instante. Vamos a estar viendo declaraciones muy molestas, declaraciones fastidiosas que ni a mí ni a nadie nos va a estar gustando. Va a haber también reacciones a nivel popular, Esto que está ocurriendo va a dar pie y va a dar origen a que dentro de Venezuela medios de comunicación empiecen a también poder hablar y poder expresar incomodidad, mucha incomodidad. Y precisamente eso, mira, es que tengamos aquí el rey de pentáculos y la reina de pentáculos. Precisamente esto es lo que se requiere para que salga esa energía que está en las calles dentro de Venezuela dormida. No estoy hablando a nivel de calle, a nivel de conflictos, no señor, estoy hablando a nivel de liderazgos que hemos venido hablando, de liderazgos que se están formando, que están ya formados dentro de Venezuela para precisamente no permitir que esto ocurra. A Donald Trump, a su administración, les interesa simplemente que la transición funcione, entre comillas, que funcione para que pueda despejarse el aparato político dentro de Venezuela y se pueda dar origen, se pueda dar pie a unas elecciones. Si en el intermedio tiene que estar este tipo de personajes que a nadie nos gustan, van a estar, pero igualmente vigilados, igualmente controlados, igualmente ejecutando las funciones que
se les dice desde la parte diplomática dentro de Venezuela y con un eje militar ya establecido en Venezuela. Un eje militar que viene de Estados Unidos, un eje político que está completamente administrado por Estados Unidos, venga, lo vuelvo a volver a decir. Aquí no va a haber quien se enquiste, y tampoco observo lo que es el miedo que se puede tener de que se va a seguir con el mismo proceso. No, señor, no lo estoy viendo para nada. Hago esta lectura porque sé que esto está generando bastante escozor, y más que va a generar porque las cosas no están fáciles de entender, y mucho menos cuando se nos bajan los ánimos o cuando nos ponemos a escuchar a lo que no tenemos que estar escuchando. ¿Hay alguna pregunta? Mira, es que Chosén, mira lo que saltó la política. Mira la máscara de la política, mira cómo todo lo que esto representa, todo lo que esta carta genera, todo lo que es la farsa, la mentira, todo lo que se necesita, todo lo que se tiene que pactar, todo lo que se necesita hacer para poder descabezar a esta enorme serpiente que tenemos aquí enrollada. Fíjate que esta carta es muy gráfica, 800 es muy gráfico. Literalmente es una serpiente completamente enrollada con una mascarita y por detrás un proceso político que es tortuoso, es fastidioso, es asqueroso, ciertamente es asqueroso, no voy a decir que no, pero en este instante necesario. ¿Alguna pregunta? Bueno, tú has aclarado la duda que está en todas las redes, en todos los medios sobre Enrique Márquez, pero claro, Donald Trump lo apoya, pero hay que tomar en cuenta que ya fue candidato y no sacó votos, no tiene apoyo popular, entonces tiene todo lo que tú dices es muy válido. Entonces habrá que esperar, y también que dijiste en la última lectura de Venezuela de que María Corina está por regresar. Entonces la única duda que podría haber es por qué Edmundo González está haciendo cosas extrañas con opositores que no son de fiar, como charlas y reuniones y cosas. Vamos a ver, Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, ahora mismo sabemos, como todos lo sabemos, Donald Trump precisamente no le ha dado el apoyo que tiene que darle, independientemente de lo que estemos viendo, lo que esté sucediendo. Vuelvo y repito, situaciones incómodas vamos a estar viendo. Situaciones incómodas, aquí tenemos situaciones incómodas y darnos cuenta de muchas cosas que no nos habíamos dado cuenta. Mira que tenemos aquí la inocencia. Arcano mayor de la inocencia en 8C. Vamos a entender las cosas, las voy a decir lo más sencillo posible. Donald Trump como la persona pragmática que es, no opera no está operando desde la épica romántica. A él poco o nada le interesa. Edmundo González Urrutia, él lo que le interesa es ir a lo que va. Él va a lo que va y él necesita. No es que quiere, porque no, él necesita que Venezuela esté libre y funcione. Él necesita que haya paz y que las cosas funcionen. Él no va a soltar a Venezuela, aquí no va a soltar a Venezuela. González Urrutia se puede reunir con quien quiera, puede hablar con quien quiera. Quizás es una muestra de un proceso que se tiene que mostrar de una manera amigable, de que hay colaboraciones, de que hay política de por medio. Recordemos que González Urrutia es una persona que ha sido diplomático, es una persona que él sabe llevar la diplomacia también. Y en este momento no es momento para alarse los cabellos, ni para mucho menos. Y no ponerse en contra de un proceso de transición. Hay conversaciones que se están dando, conversaciones que ni tú ni yo sabemos, pero que se saben. El loco nos está indicando, fíjate en este contexto, de que precisamente eso que se está realizando como por así decirlo, vamos a dar estos pasos confiando en lo que se va a dar. Mi gente, vuelvo y lo repito, no es momento para preocuparnos a nivel de desánimo, todo lo contrario. Esto está dando pie y más pie va a dar para que surjan movimientos dentro de Venezuela, para que se liberen más los medios de comunicación. El venezolano ha crecido, ha avanzado, ha evolucionado, ha madurado políticamente. Ya no nos dejamos meter gato por liebre como antes. Ahora mismo todos y cada uno estamos atentos a lo que está sucediendo. ¿Y quién mejor que nosotros
que hemos perdido la inocencia, ¿quién mejor que nosotros que sabemos quiénes son esos rostros? A Donald Trump le puede interesar menos o más esos rostros que vamos a estar viendo y que vemos y conocemos. Es el pueblo, es la gente la que los va a sacar, las que no vamos a permitir de que se enquisten, de que estén. Y esto es un proceso que lleva tiempo. A esa gente no las va a sacar no las va a sacar la providencia, ni porque si es por ellos, ellos siguen enrollados como lo que son unas serpientes. Si es por ellos siguen enquistados. Así que esto es un proceso, por eso es que lo he dicho, que va a llevar tiempo. Va a llevar tiempo. Ahora lo más importante es liberación de presos políticos, liberación, apertura en lo que es medios de comunicación, que la gente pueda protestar, pueda hablar, pueda decir libremente, y hacia eso vamos. Y precisamente hacia ese camino es que estamos yendo. Estamos yendo hacia el camino de que la gente pueda expresarse libremente, pueda manifestar, pueda reunirse. Esos derechos que hemos perdido dentro de Venezuela, que se recuperen. Y una vez que eso esté, no hay quien se enquiste, es imposible, porque ya no tienen cabida, ya no tienen dónde. Ya no tienen dónde. Este gesto de Donald Trump con Enrique Márquez no necesariamente es una coronación política ni para nada, es un movimiento comunicacional. Es en términos vamos a ver, vamos a sacar aquí, pues sí. Vuelvo y repito, el pueblo ha renacido, mi gente, no hay de qué preocuparse, son movimientos políticos, la política, no me gusta decirlo de esta manera, pero la política no tiene la culpa, pero quienes la manejan sí, de que tenga un rostro tan corrupto. Hay un renacimiento, mi gente, que es lo que nos tiene que importar a nosotros, y por eso es que es tan importante que mantengamos la unión, la firmeza, la confianza, la fe, el buen hacer, el estar pendiente de lo que sucede. Esto es importantísimo. Las buenas energías. Hemos venido de unas nubes muy negras, muy oscuras, de unas nubes muy negras, y hemos rugido, hemos salido hasta recuperar lo que es la vida, el renacer del pueblo. Mi gente bella, mi gente hermosa, me ha encantado esta conexión. Yo sé que un tanto breve, pero necesaria. Es importante para mí, es importante para todos mantenernos unidos, mantener la fe, mantener la constancia, la disciplina y recuperar nuestro poder de libertad de expresión. Una vez que el pueblo recupere su libertad de expresión, no hay gato por liebre que nos puedan meter. Y esto simplemente es un proceso, es una transición que se está dando dolorosa, ciertamente molesta, en muchos sitios es muy molesta, pero necesaria. Mi gente bella, mi gente hermosa, los quiero mucho. Hasta la próxima.